Bueno, dejando ahora los niveles de líquido, también hay transductores elásticos. Estos se basan en que la presión pues va a deformar algún material y midiendo esta deformación puedo obtener la presión. Está el clásico tubo de Bourdon, que es normalmente en tipo C, es este de aquí. Hagan de cuenta que es cierto material, ahorita creo que en la siguiente diapositiva dice el tipo de material. Es un tubo que está tapado de un lado y tiene forma de C. Entonces le meten aquí un fluido a presión alta y eso va a hacer que el tubo se deforme, tienda a enderezarse, a moverse. Y midiendo este desplazamiento, le ponen engranes, palancas, etcétera, van a lograr medir la presión a la que se encuentra el tubo. El tubo tiene, bueno, no es circular, sino tiene una sección transversal así como media elíptica. Y cuando aumenta la presión, pues tiende a tomar forma circular y a enderezarse. Y este desplazamiento es aquí sería la sección transversal del tubo. Bueno, entonces el tipo de C es el más común, se llama tubo de Bourdon. Bueno, todos son tubos de Bourdon, pero el original era este tipo C. Hay otras opciones como este que está en espiral o este que es una cinta y está torcida, entonces esta va a tender a enderezarse y midiendo cuánto se tuerce, ¿verdad? Se destuerce más bien, me va a dar la presión a la que está sometido el tubo. Este de aquí es helicoidal, ¿verdad? Es como pero además de que está enrollado, está alargado y también se va a mover hacia los lados. Aquí dice todo eso que les platicaba. este Vamos a ver, dice el tipo de espiral helicoidal, todo eso. El movimiento es la salida. No hay así como en los, ya ves que en la de líquido había una ecuación que relacionaba la altura con las diferencias de presiones dividido entre la densidad y la gravedad. Aquí no hay una ecuación que les diga qué tanto se va a mover el tubo para cierta presión, pero ya está caracterizado y el fabricante ya lo hizo y le dice se va a mover tanto y no les va a decir de qué materiales, creo, no les aclara, no, es este material y este material, él ya hizo sus pruebas y te lo vende y ahí te le echas, no son secretos de ellos, ¿no? De cómo los fabrican. Dice aquí que el de Bourdon tipo C es el que se utiliza para presiones más altas de hasta 100.000 psi, ¿verdad? Aquí es pound square inches, estos son psi. Eh, las configuraciones de espiral y helicoidal se utilizan para presiones más pequeñas de hasta 1000 psi. Además del tubo de Bourdon, otros transductores eléctricos son los fuelles y los diafragmas. La diferencia, a ver, el fuelle es un recipiente cerrado, como un tipo de acordeón, ¿verdad? Y está cerrado y se va a estirar el acordeón. Y los fuelles son como, los diafragmas, perdón, son placas que se van a deformar. Aquí está el dibujo, estos serían los de arriba son diafragmas y los de abajo son fuelles. El diafragma puede ser corrugado, puede ser una superficie plana. Este, y los diafragmas, digo, son como acordeones. Cuando aumenta la presión, se va a estirar. Y bueno, aquí en tienen dos presiones diferentes, pues la que gane va a irse hacia un lado o hacia el otro. Aquí también miden la presión diferencial. Si las dos presiones son iguales, va a estar recto. Si una de las dos presiones es más grande, pues se va a torcer hacia un lado o hacia el otro. De aquí, pues, mide el vacío con respecto a la presión del vacío. En todos estos traductores de elásticos, la deflexión se va a medir el movimiento, ¿no? De los elementos, ya sea tu bordón, fuelles o diafragmas. Y pues pueden directamente hacer mecanismos de palancas, engranes, etcétera, para desplegarla en una aguja con una escala graduada. O pueden usar algún transductor de desplazamiento, puede ser una galga extensiométrica, un piezoeléctrico, no piezoeléctrico creo que no se usa tanto, una galga extensiométrica, a un sensor capacitivo, etcétera. Los sensores capacitivos son los más digo, bueno, aquí dice pies eléctricos. Yo pienso que no se utilizan tanto porque tendría que ser una presión que estuviera variando.
Normalmente el piezo eléctrico, bueno, el sonido es una presión, se utiliza, ahí sí se puede utilizar los piezos eléctricos. De hecho, ese tema no lo vamos a ver, no lo vamos a dejarla de micrófono, no lo vamos a ver en este año. Bueno, otra cosa, bueno, otra presión, tipo de presión es la presión hidrostática o que se llama presión dinámica. Ten cuenta que este es un tubo y aquí hay un fluido en movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como bueno, si ustedes vieran esta cosita azul que está aquí adentro del tubo, como por el hecho de encontrarse dentro de un fluido, pues va a tener cierta presión que le vamos a llamar estática. Entonces, esta presión, aunque no estuviera el fluido en movimiento, se ejercería en esta pieza. Pero resulta que como también hay un movimiento del fluido, va a haber una presión que el fluido de movimiento va a ejercer sobre esta pieza. Entonces, así a lo mejor no se manifiesta porque está atravesada, pero si la pongo de manera vertical, va a aparecer la presión dinámica. De hecho, la existencia de la presión dinámica es la que hace que los aviones se levanten, que se eleven. Y ustedes la han sentido cuando hay vientos de Santana, ¿va? Si no hay vientos de Santana, solo hay la presión atmosférica estática y ustedes caminan bien chilo. Pero cuando hay viento, movimiento del viento, cuando hay movimiento de las partículas, pues se genera el viento y ustedes batallan para caminar porque sufren los efectos de la presión dinámica. Entonces, ¿cómo hacerle para medir la presión dinámica? Bueno, en ese caso tendrían la presión estática y, y la presión dinámica, que va a depender de la velocidad a la que se mueve el fluido y de la densidad. Entonces, este instrumento de aquí es un instrumento que nos permite separar la presión dinámica y la presión estática. Entonces se da cuenta que tienen el fluido, se coloca en contracorriente, se llama tubo de Pitot y se coloca contracorriente. Da cuenta que se mueve hacia acá el fluido y se va a colocar aquí, va a entrar el fluido hacia acá y aquí va a empujar a este lado del manómetro y de aquí tiene otros dos agujeros. Da cuenta que si el fluido se mueve hacia allá, por aquí no va a entrar la velocidad, va a ser una presión estática de estos lados, por aquí y por acá, y entonces aquí va a haber solo presión estática y de este lado voy a tener tanto la presión estática como dinámica. Entonces, como este manómetro mide la diferencia de presiones, se va a eliminar. Aquí tengo presión estática y acá tengo presión estática, pues se van a eliminar y solo va a quedar la resta de la presión dinámica en este lado. Este tubo sirve para separar, esta parte que se llama tubo de Pitot, sirve para separar la presión estática de la dinámica. Y ya pues aquí por ejemplo puse un tubo en U para medir la diferencia de altura y esta altura sería proporcional a la velocidad con que se mueve. Bueno, se puede utilizar para medir la presión dinámica y esta a su vez para conocer la velocidad a la que se mueve el fluido. Aquí es un tubo en U, aquí utilizo un manómetro inclinado, ¿no? De pozo con inclinado. Y creo que es todo. Si tienen preguntas, pues me las hacen llegar para aclararlas.